Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos hoy 21 de enero del 2021 al webinar Tecnología de Trefilación. Contamos hoy con la participación del ingeniero Wilson Molina, ingeniero mecánico con más de 25 años de experiencia en la industria. Entonces, bienvenidos, que disfruten este webinar. Recuerden que lo pueden ver posteriormente también por YouTube y quedamos en buenas manos. Ingeniero Wilson Molina, por Buenas favor, tardes, háganos saber Giovanni. su conocimiento. Muchas gracias. Buenas tardes, Giovanni. Gracias por la invitación. Sí, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Wilson Molina. Soy ingeniero mecánico, como decía Giovanni, con más de 25 años en la industria. En este momento estoy representando la empresa ZG Machinery de España y Tecnocable, que somos fabricantes de maquinaria para la industria del cable. En esta oportunidad, pues vamos a ver una presentación básica de lo que es el proceso de trefilado. Y bueno, vamos a empezar. El trefilado, como concepto básico, es un proceso de formación en frío, ¿sí? Mediante el cual se hace pasar un elemento a través de una herramienta, que es un dado o una hilera, y al introducirlo en la herramienta, el lado de la salida se le hace una fuerza de tensión que va estirando el material y disminuyendo la sección transversal del mismo. ¿Qué podemos hacer con este proceso? Bueno, con este proceso podemos hacer alambre, podemos hacer varillas, podemos hacer barras, perfiles y tuberías. Este es un proceso que se usa para metales que permiten deformación en frío, que tienen una ductibilidad o una maniabilidad que permite ser deformados en frío. ¿Cuáles son los metales que generalmente usamos este proceso? El cobre, el latón, el aluminio y el acero. Hay otros más, pero esos son, digamos que los más comunes. Es un proceso muy antiguo. De hecho, hay evidencias del año 3000 antes de Cristo, que en la época de los faraones hay hilos de oro en muchos de los adornos de los faraones egipcios. También hay evidencia de trabajo de trefilado en algunas anotaciones y de los griegos y romanos, pero realmente en el año 1125 el monje Teófilo es que empieza a escribir, ¿no? Y dejar evidencia escrita de estos procesos. Ahí vemos a una de las ilustraciones de este libro. Y de ahí en adelante, bueno, hay una historia larga desde allí a acá, cómo ha ido cambiando, ha ido evolucionando el proceso. Eh, tenemos para el proceso de tubería, tenemos tres formas de hacerlo. Una es trefilación simple, solamente se usa la hilera o el dado para darle conformación final al diámetro externo del tubo. Uno con mandril fijo, es decir, hay un mandril, o sea, una herramienta que le da el diámetro interno al tubo y la hilera al diámetro externo y va sujeto a una barra. Y por último, el mandril flotante es una pieza que le va a conformar el diámetro interno. Este flota durante todo el proceso, no va agarrado a nada. Y el diámetro final se lo da una hilera exactamente igual a los otros procesos. Para los procesos de alambres, barras y perfiles, solo se usa una hilera o un dado, y el cual tiene la forma de lo que vamos a trefilar, redondo si son barras o alambres, y con la forma determinada si es un perfil, que se usan generalmente para la industria de la herrería y la cerrajería. ¿Sí? Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo, es una herramienta, un dado para puede llegar a ser una barra o un alambre, donde tenemos el diámetro de entrada, que es más grande, y luego el diámetro de salida, luego de la reducción de diámetro y la reducción de área. Y de este ángulo alfa va a depender esa reducción y de allí varias variables del proceso que vamos a ver más adelante. Para diferentes máquinas, en los diferentes procesos que tenemos,
tenemos las trefiladoras monobloques, que fueron las primeras trefiladoras industriales. Eran unos equipos con unos tambores individuales y iba paso por paso, trefilándose. Luego los podían colocar en tándem e ir trefilando de varios pases y llegar de un diámetro determinado a un diámetro más fino. También tenemos un segundo. También tenemos trefiladoras de banco, que son las trefiladoras que se usan para la tubería. Los bullblock, que son también trefiladoras de tambor, unos tambores bastante grandes, con los que permiten perfilar tuberías de cobre. Trefiladoras multidados, que sería como la evolución de estos monobloques que vemos ahí en esa foto blanco y negro, con deslizamiento. Ese concepto lo vamos a ver más adelante. O trefiladoras multidados para alambres sin deslizamiento, como la que tenemos a mano derecha, es una de nuestras máquinas. En esta ocasión vamos a hablar solamente, de aquí en adelante, sobre el trefilado de alambre y de alambre de cobre y aluminio, que es para lo que nosotros tenemos equipos y maquinaria. Los elementos básicos de este proceso, pues como ven los cabrestantes o los anillos de trefilado, el anillo de tiro, que es el que hace la fuerza, y un anillo anterior, que es el que va devanando el alambre. El dado, que es la parte más importante en el proceso, portadado, motor, y todo lo que tiene que ver, de ahí en adelante vamos a ver, que tiene que ver en las máquinas. Y podemos ver una secuencia de anillos de trefilado en una multihilo y con sus portadados o portahileras. Allí van entonces lo que hemos hablado, la herramienta o la hilera. En este caso es una multihilo, podemos trefilar varios alambres al mismo tiempo. La forma de colocar o hacer las reducciones de pasos múltiples en estas trefiladoras de alambre puede ser por cono, que podemos ver en muchas máquinas de vieja data con esta configuración. Eran ejes que giraban a unas revoluciones y van con unos anillos de trefilado incrementando de forma creciente. Van entrando digamos, del más grueso, del diámetro más grueso, al más fino, y van incrementando el tamaño. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que una de lo que le ocurre en el trefilado al alambre es que se estira. Por lo tanto, a medida que se va estirando, va creciendo en diámetro, en longitud, y debe ser el tambor más grande para que lo vaya amarrando hasta llegar al final. Esta máquina pues ocupaba menos espacio, ciertamente, pero el mantenimiento de los anillos es mucho mayor y tienen mayor deslizamiento, por lo tanto tenían mayor problema de rotura y tienen mayor problemas de proceso. En la configuración en tándem, que de hecho es la configuración que tienen nuestras máquinas, ciertamente son máquinas más espaciosas, pero tienen un bajo mantenimiento de anillos. Generalmente manejan uno o máximo dos tamaños de anillos, son intercambiables unos y otros, los que son de la misma diámetro. Hay menor deslizamiento, tenemos una mejor lubricación en los dados, tenemos un mejor acabado superficial del alambre por todas estas cosas, y tenemos una mejor alineación de los dados, que también nos ayudan a disminuir muchos problemas de proceso, roturas y acabados superficiales que no son de calidad. Como entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en el proceso trefilado, como que ocurre, es que hay una conservación de masa, es decir, la masa que hacemos pasar por el dado que entra es la misma que sale. ¿Cuál es la diferencia? Como vemos en la figura, al pasar por la hilera y ocurrir la deformación, el diámetro disminuye, pero la longitud aumenta, ¿sí? Pero la misma cantidad de material que entra es la misma cantidad que sale. Entonces, cuando refilamos, si nosotros tenemos 100 kilos de cobre, vamos a terminar con 100 kilos de cobre o aluminio.
hay un incremento de longitud, que es lo que estamos hablando, y con referencia a la reducción de diámetro, reducción de área. Y esto ocasiona, al haber una deformación en frío, ocasiona una variación en la estructura granular del metal, lo que hace que se incremente la dureza o la acritud, y algunas otras cosas varían, como lo vamos a ver en una gráfica que vamos a mostrar a continuación. A medida que vamos descendiendo en diámetro, va habiendo una deformación mecánica en frío, va a ocurrir varias cosas. Por ejemplo, la resistencia a la tracción se va a incrementar, es decir, se va a hacer, y la elongación va a disminuir, quiere decir que el metal se va a volver más duro. La resistencia eléctrica, en el caso de los alambres de cobre y aluminio, va a subir, por tanto, la conductividad va a ser menor, luego de haber sufrido el proceso de trefilado o de formación. Y la ductibilidad y maniabilidad, pues evidentemente baja, o sea, ya se va a hacer menos dúctil, menos blando. Por lo que posteriormente, pues hay que, dependiendo de los procesos subsiguientes, vamos a tener que hacerle algún tipo de tratamiento térmico al producto trefilado. Variables que tenemos que tomar en cuenta. El material a trefilar es muy importante. Dependiendo del material que vayamos a trefilar, vamos a tener que usar unas reducciones de área transversal determinada. Las velocidades de trabajo también van a influir en cómo vamos a trabajar. La lubricación depende del material también, la lubricación que usamos para el trefilado, porque cuando nosotros hacemos esa deformación, allí ocurre una fricción entre el material y el dado que debemos disminuir. Y además ocurre también un incremento de calor. Se genera bastante calor, lo que puede incurrir en roturas y en mala calidad del alambre. Por eso necesitamos un lubricante de trefilado que cumple dos funciones: lubricar para reducir la fricción entre el dado y el material, y enfriar el material. Luego, los temples y elongaciones requeridas al final del alambre, que nos van a decir, bueno, qué proceso de térmico necesitamos, si van a ser para ablandarlo o para darle un poco más de dureza, y la geometría del dado también es muy importante, porque la geometría del dado va a depender que podamos trefilar o no determinados materiales. Vamos a hablar un poco de nuestras máquinas. Nosotros tenemos unas líneas de trefilado para todas las necesidades. Por ejemplo, tenemos inicialmente para líneas de trefilado grueso o devastadoras o primarias, como también se les dice, tenemos la T4030, que es una máquina que nos permite trefilar alambrón de 8 milímetros. Aquí podemos ver que podemos colocarle un horno de recocido. Y en este caso tenemos una con encestador. Las podemos tener con encestador o con bobinador. Y tenemos la T42, que es la misma máquina, pero podemos trefilar dos alambrones al mismo tiempo. Igual, como vemos aquí, podemos tenerla en bobina o en cesta. Y bueno, tenemos varias versiones de esa máquina que, como vemos aquí, podemos tener en 10, 11, 13 y 15 pasos, y por lo tanto podemos trefilar alambrón de 8 milímetros hasta 1 milímetro, en la de 15 pasos, que podemos trefilar entre 3.5 y 1 milímetro para una T40, 1530. Las velocidades para estas máquinas oscilan entre los 30 y 35 metros por segundo, y tenemos dos modelos de horno de recocido en función de qué diámetro de salida vamos a tener. Ingeniero Wilson, dos preguntas breves. La primera está relacionada con el tipo de lubricante y el efecto que tiene la trefilación. Por ejemplo, la trefilación gruesa, el lubricante es el mismo en relación con la trefilación intermedia o fina, y adicionalmente, si es emulsión o es aceite, ¿qué comentarios tiene, por favor? Ok,
Ok. Sí, por ejemplo, en cobre, que es, generalmente se usa una emulsión, que es pues un aceite diluido o disuelto en agua. em, esa solución, el porcentaje de grasa o el porcentaje de aceite que va a tener, sí va a depender de qué tamaño de alambre estamos perfilando. Por ejemplo, para diámetros gruesos, se pide mayor concentración que para diámetros delgados. Generalmente estos porcentajes los indica el fabricante del lubricante. Más o menos son los mismos, pero cada fabricante tiene su porcentaje y te recomienda usar el porcentaje adecuado en cada uno de los procesos, bien sea primario, intermedio o fino. En el caso del aluminio, aluminio sí se trefila comúnmente con aceite, un aceite viscoso, bastante viscoso, con ciertas propiedades, digamos que específicas para lo que se va a realizar. Cada fabricante pues tiene sus especificaciones. Hay ahora en el mercado digamos, nuevos lubricantes para aluminio soluble, pero bueno, esto lo recomiendan los fabricantes de lubricante como tal, ¿no? Pero sí, esa es, no sé si eso responde a tu pregunta, Giovanni. Ingeniero Wilson, sí, muchas gracias. Y una pregunta adicional. Por favor, nos explica en qué consiste el recocido. ¿Para qué se hace el recocido después del trefilado? Sí, de hecho, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Si quieren, lo vemos un poco más adelante en la, digamos, es la parte final de la presentación. ¿Sí? De hecho, podemos ver que lo básico del recocido, en el caso del cobre, que queremos que vuelva a sus condiciones de maniabilidad, y lo vamos a ver aquí atrás en una de las diapositivas, es que la estructura granular regrese otra vez a como estaba antes, que era, digamos, blando o maleable. Se recuerdan que hablamos que la estructura granular se ve modificada. Entonces, el recocido lo que hace es esta estructura granular se reacomoda y se hace blanda. No sé si ahí vemos en la diapositiva, aquí, esta estructura de grano que es deformada y es desordenada, ese recocido la reorganiza y hace que se vuelva a ser maleable el cobre. ¿En qué cantidad? Lo podemos regular. Lo podemos regular y podemos decir, bueno, lo quiero semiblando o blando, los porcentajes de elongación que me pida la norma a que aplique lo que estoy haciendo. Y en el caso aluminio, las serie 8000, por ejemplo, ocurre lo mismo. En el caso del aluminio 6201, por ejemplo, no se recoce, sino que se envejece. Y es otro proceso. Son hornos aparte que hacen un proceso de envejecido para que él logre una dureza determinada con una elongación específica. ¿Sí? Perfecto, ingeniero. Quedamos atentos al final de la presentación para más inquietudes. Muchas Listo. gracias. Ok. Volvemos entonces. La máquina, otro modelo que tenemos es la T50. ¿Sí? Esta máquina, digamos que la T40, vemos que tiene dos grupos de anillos. ¿Sí? Es un poco más pequeña, pero la T50 es totalmente lineal. Vamos a ver, aquí ya vamos llegando a es lineal, todos los anillos son del mismo tamaño, son intercambiables unos con otros. El anillo o castan de tiro final es accionado por un motor independiente, lo que nos permite una mejor facilidad en los cambios. Esta máquina también la podemos adaptar con dos tipos de recocido, dependiendo de la potencia, del diámetro que vayamos final mayor, el diámetro mayor final que vayamos a hacer. Pues lo tenemos, si uno más grande o uno más pequeño, podemos acoplarlo también a bobinadores o a encestadores, bien sea simples o dobles. Esta máquina va mucho más rápido, va a 40 metros por segundo, igual puede trefilar
cobre, aluminio o aleaciones de aluminio, desde cobre 8 milímetros, aluminio 9.5 y los diámetros finales pueden oscilar entre 3.5 y 1 milímetro, 4 y 1.20, 4 y 1.50. Es que en esa parte tenemos bastante variedad y podemos, digamos que cumplimos con todas las especificaciones que requieren nuestros clientes. En la parte de trefilado intermedio o fino, sí tenemos tres modelos que a su vez tienen variaciones. La T20, que es para un trefilado intermedio, que va entre diámetros finales entre 1.10 y 0.35, con una entrada máxima de 3.5 milímetros. Las tenemos en un hilo o dos hilos. Tenemos la T12 que podemos tener, ya empiezan a ser finas, multihilo, podemos tenerla para 8 o 12 hilos y el diámetro más bajo sería 0.15, entre 0.40 y 0.15. Todas las tres máquinas van a 35 metros por segundo y finalmente tenemos la 8 para bajar hasta 0.10. Vamos a ver con esta máquina hasta 0.10 y podemos tener hasta 24 hilos. Para configuraciones de 8, 12, 16 o 24 hilos. Aquí tenemos una configuración de una T12, una intermedia, la trefiladora, su horno de recocido, un F20, con su bailarina o compensador y con un embobinador 630 en este caso. Una máquina puede llegar a medir completa unos 7 metros y medio, casi 8 metros de largo. Esta es una digamos, de nuestras máquinas más nuevas o diseños de alta tecnología, que es una trefiladora de 16 hilos, es una máquina fina, multihilo, y tiene la particularidad de tener los dos tipos de trefilado. Hablamos que había un trefilado con deslizamiento y un trefilado sin deslizamiento. El trefilado con deslizamiento es el trefilado al que estamos, digamos, siempre las máquinas que tenemos todas son con deslizamiento. Es porque es un motor acoplado bien sea por engranajes o en nuestro caso por correas dentadas y se va transmitiendo de un castan a otro la, la fuerza y la velocidad. Y obviamente por la relación que hay entre uno y otro van cambiando y van aumentando la velocidad desde el primer castan hasta la salida. Esta máquina tiene la particularidad que la mitad de la máquina es con deslizamiento, los primeros pasos, pero los últimos pasos son sin deslizamiento. ¿Cuál es este concepto? Que cada anillo de trefilado, cada castan de trefilado tiene un motor. Entonces, estas revoluciones son regulables como queramos. Esto nos permite poder tener una mayor, ser más amplios a la hora de escoger hileras. Podemos colocar casi que cualquier hilera que tengamos, no tenemos que respetar tan estrictamente una secuencia de trefilado, porque recuerdo que cuando las máquinas con deslizamiento tienen una porcentaje de elongación y ese se cumple en cada una de los pases. Entonces, siempre van a ser las mismas hileras. Esta es una de nuestras máquinas, digamos, de mayor tecnología, de las últimas que hemos desarrollado. Entonces, vamos a hablar ahora de la pieza o de la parte fundamental en este proceso de trefilado. Ya vamos a hablar un poco de las máquinas, y es el dado o la hilera. Esta herramienta puede ser hecha en carburo de tungsteno, diamante natural, diamante sintético o diamante policristalino. Generalmente es una base de metal común, de metal, donde va el inserto. Este pequeño inserto es el que tiene la geometría determinada y es del material que hemos hablado. Tungsteno, pues, es un material que se ha usado durante muchos años, pero es un material que se desgasta muy rápido. Y bueno, y el diamante natural, el diamante sintético, policristalino, cada uno de ellos tiene sus características particulares y cada fabricante de hilera pues las recomienda y las dice, ¿no? Wilson, En esta, dígame.
Sí, señor. ¿Qué hileras, qué material es el recomendado, por ejemplo, para cobre o para aluminio? Bueno, ¿Policristalino o el tungsteno? ¿Cuál recomienda? bueno, para cobre eh, podemos usar tanto policristalino como la diamante natural, pero dependiendo de los diámetros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un policristalino va prácticamente para todos los diámetros, pero hasta ya de cero en milímetros, de 0,40 en adelante, sí es más recomendable usar diamante, ¿no? Diamante natural o diamante sintético. Y bueno, esas son recomendaciones que siempre es mejor obtenerlas del fabricante de la hilera, ¿no? Pero bueno, más o menos, los más usados son los de policristalino, los PCD, porque tiene un rango bastante amplio, pero ya cuando son muy finos no es recomendable. Entonces, bueno, seguimos. No sé si eso responde, ¿no? Sí, perfecto. Muchas Ujú. gracias. Entonces, en las partes de la hilera, pues tenemos la entrada o el cono de entrada, ¿verdad? Que es lo que va a permitir el acceso al material, el acceso al lubricante. El ángulo de reducción es sumamente importante, es dos veces alfa, ¿verdad? Que va a depender del material a trefilar, ¿sí? Y, por ejemplo, metales duros, este ángulo debe ser más pequeño, y en los metales suaves debe ser más grande. Y cada uno de esos metales, vamos a ver una tabla a continuación que nos dice los más usados, ¿no? El cilindro calibre, que ya es la parte donde se le da el calibre acá, se le da el calibre al alambre. Lo vemos acá, si se ve ajá, el cilindro calibre. Ahí. Entonces, ese es de exactamente el diámetro al que queremos trefilar. Y la longitud de ese cilindro va a depender de ese diámetro. Entonces, es un porcentaje del diámetro que estamos trefilando. Luego tenemos la zona de alivio, que es una zona bastante pulida para que permita la salida del alambre. Y por último, el cono de salida, que tiene que permitir la salida adecuada del alambre y digamos que mitigar un poco las tensiones axiales producidas por el proceso de trefilado. Aquí, pues, una tabla genérica de qué ángulos de reducción, ¿verdad?, son más comunes con determinados materiales. Para el cobre estamos hablando entre 18 y más o menos 2, estamos hablando de 16 a 20. El aluminio de 18 a 22, el cobre estañado igual que el aluminio, el acero inoxidable, tungsteno y acero recubierto, fíjense que van reduciendo. ¿Por qué? Porque son materiales más duros. ¿Y por qué es importante respetar estas consideraciones? Igual cada fabricante de hileras, pues, asesora muy bien en este tipo de ángulos y, por ejemplo, la longitud del cilindro también. ¿Se acuerdan que tenían que ver con un porcentaje del diámetro, pero también varía con el material? Para esa longitud en el cobre es mucho mayor que, por ejemplo, en el aluminio o el cobre estañado. Y en el acero inoxidable es bastante, incluso es mayor que el cobre, 50% del diámetro. Entonces, es importante tener esto en cuenta a la hora de escoger nuestro herramental. ¿Por qué? Porque si nosotros pretendemos trefilar, eh, digamos, un alambre de cobre o un alambre de aluminio con, con ángulos por encima de 20, vamos a tener problemas de lubricación, vamos a poder tener un desgaste rápido de la hilera, formación de anillos, roturas, problemas de control de diámetro. Entonces, muchas veces tenemos problemas debido a que no estamos respetando estos ángulos y estas longitudes de cilindro. Cuando tenemos ángulos muy pequeños,
Entonces vamos a tener problemas de desprendimiento de metal, rayado, alta fricción, calentamiento y disminución del diámetro. Por ende también vamos a tener varios problemas de proceso que se terminan en, bueno, la más común en las roturas, ¿no? En ambos casos vamos a tener rotura y mal acabado superficial del alambre. En esta gráfica podemos ver la relación que hay entre el estrés relativo en el material versus el semiángulo. En este caso es el semiángulo. ¿Recuerdan que hablamos de ángulo acá atrás, ángulo de reducción? Es 2 veces alfa. En esta tabla hablamos de semiángulo, es alfa solamente. Entonces, vemos que a medida que se incrementa, una de las cosas que podemos ver en esta gráfica, a medida que se incrementa el porcentaje de reducción de área, que aquí tenemos 22%, 28%, 36%, ¿verdad? Se incrementa esa relación de estrés, ¿sí? Y, si escogemos una reducción de área determinada, pues a medida que vamos subiendo el ángulo, llega un punto en que tiene un estrés mínimo, pero luego si seguimos subiendo el ángulo, va a subir también el estrés. Entonces estos puntos intermedios son los más óptimos dependiendo de esa relación de reducción de área para un material específico. Y vemos que a medida que vamos incrementando este porcentaje de reducción de área, tenemos que ir también aumentando el ángulo, ¿no? O sea, por ejemplo, si vemos acá con un 16% reducción de área, tendríamos un semiángulo de 5, que sería un ángulo de reducción de 10, sería el más adecuado. Pero si vamos a 50% o 60%, tendríamos que tener semiángulos de 9, que sería un ángulo de reducción de 18. Entonces, por eso, en las máquinas de deslizamiento en primarias, donde hay unas reducciones de área al principio bastante grandes, la geometría debe ser diferente a las hileras que usamos en los últimos pasos, por ejemplo. Tenemos que tenerlo en cuenta también esta parte. Por ejemplo, nuestras máquinas tienen reducción de área en el orden entre los 17 y 22%. Estamos en esta zona de acá de la tabla, ¿no? Aquí, entre 16 y 22. Fíjate que ahí hay un punto 16 y un punto 22. Esa zona es la que tiene nuestra máquina. Hay algunas correcciones en los primeros pases. Podemos encontrar unas reducciones bien altas en el primer castan, ¿no? En algunas de nuestras máquinas. Los porcentajes de reducción de área que conseguimos en el mercado, en las máquinas, digamos, más viejas, están en el orden del 20 y 24% de reducción de área, ¿no? Que siendo máquinas del 20.6 o 25%, vamos a ver que los pases de triflado coinciden con la tabla WG. Es decir, eh, los incrementos o digamos las reducciones de diámetro van a coincidir con la tabla AWG. AWG. Por ejemplo, si tenemos un calibre 12, que es un diámetro 205, un calibre 12, es un diámetro 205, pues será al siguiente que sería un calibre 11 y así van a ir subiendo. Em, pero nuestras máquinas no están en esto, pero podemos conseguir algunas en el mercado de este estilo. Seguimos
Un segundito. Quedó aquí. Ya, ya, un momento. Sí, señor. Ajá. Entonces acá ya no sé si lo ves, Giovanni. Se paró un momento la presentación. Ya va. Ah, bueno, no te preocupes. Mientras tanto, si quieres, vamos revisando algunos temas. Ajá. Está bien. Sí, sí. Me vas diciendo. Sí, básicamente una inquietud que presentan es cómo saber escoger la mejor opción entre filación. O sea, es digamos, por la velocidad de línea que se obtenga. eh, ¿De qué manera puedes saber cómo una trefiladora es mejor que otra? Por ejemplo, en caso de trefiladora gruesa, ¿cuál te Ok. daría un criterio de elección de la trefiladora? Gracias. Ok, bueno, en el caso bueno, de nuestros dos modelos, la T50 nos permite ir a mayor velocidad, ¿sí? Que la T40. Pero la T40 es mucho más pequeña. Entonces, si tengo poco espacio y esos 5 metros por segundo no me van a resultar problema, pues escojo la T40. Y también qué diámetro final requiero. Y cuando escogemos entre fabricantes, pues también que nos ofrecen en cuanto a espacio, velocidades y ciertas cosas, ¿no? Pero en el caso de que por eso ofrecemos los modelos, es por eso. Cuando son en tándem, pues son mucho más eficientes los equipos. Recordemos que también los equipos sin deslizamiento, pues son mucho más eficientes y nos permiten ir a mayor velocidad. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta qué queremos, ¿no? Queremos si queremos velocidad, si tenemos suficiente espacio, no tenemos, que nos ofrecen en los recocidos. La mayoría, todos los recocidos, digamos, de ciertos años para acá, pues son recocidos continuos desde cero. Nosotros podemos tener el alambre blando desde que arranca hasta que para, inclusive en el proceso de parado, de que se va deteniendo la máquina. Eso en máquinas viejas no ocurre. Entonces todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Ok, Ingeniero Wilson, ya, sí. ajá. Y una pregunta que nos hacen es, ¿qué opina usted de las trefiladoras, digamos, llamadas hechizas o hechas en casa? ¿Qué opinión le merece? Ok, bueno, esas las he visto aquí en Colombia, bastante, bueno, no bastante, pero sí he visto algunas. ¿Cuál es el problema con esos equipos? Obviamente son copias bastante buenas, he visto algunas, pero los controles no son muy básicos, ¿no? Entonces no hay control de recocido, por lo tanto puede tener problemas eh, de color o elongación del alambre, que no sea constante, va a tener problemas en la parada y en el arranque, o sea, material duro, tanto al principio como al final de la bobina. Los desgastes de los anillos son diferentes, el acabado superficial, por no tener control sobre todo esto, es menor. Son alambres que realmente tienen menor calidad en su parte, en su acabado superficial. Eh, Obviamente los dispositivos de emergencia pues son también precarios. Hay muchas cosas que influyen, ¿no? Y que cada quien debe tomar su decisión qué hacer. Pero las máquinas, pues obviamente, yo les vuelvo a decir algo que no sé si los comenté en alguna oportunidad en la otra presentación, pero eh, lo que cada quien debe hacer lo que hace. Si yo hago cable, yo tengo que hacer el mejor cable y mi trabajo es hacer cable. Y la gente que se dedica a hacer máquinas, pues debe dedicarse a eso y es el que me tiene que ayudar. Porque a veces
pues, podemos hacer otra cosa que no es nuestro objetivo de negocio, no es rentable. Entonces, si yo estoy haciendo cables, pues, debo enfocarme en toda esa experticia y las máquinas, pues se las dejo a quien haga máquina. Obviamente hay máquinas del mercado más económicas, son de menor calidad, hay otras, las nuestras son de excelente calidad a muy buen precio. No son máquinas de un target económico, pero no son una gama alta de un target que no pueda alcanzar nuestros clientes. Y siempre ofrecemos excelente calidad, son máquinas que tienen todos los sistemas de seguridad para protección de los operarios y la garantía de que les va a funcionar perfectamente y van a tener alambres, en este caso, de excelente calidad. Giovanni. Ingeniero Wilson, continúe, por favor. Listo. Entonces, bueno, dentro de los conceptos que tenemos que tener claros en el tema de trefilado es, por ejemplo, el porcentaje de elongación, que es el porcentaje con que el alambre se estira, ¿no? Y es una relación porcentual entre la longitud final, o sea, al final, a la salida del dado y la longitud a la entrada del dado. Es decir, por ejemplo, una máquina que tenga 26% de elongación, si yo entran 100 metros, pues van a salir 1.26 metros. Y ahí están cosas muy sencillas, ¿no? Que las podemos ver acá. Otro concepto es la reducción de área y va a depender de la elongación, ¿no? Del porcentaje de elongación. Y pues no es más que la relación que hay entre el área final o el área a la salida del dado y el área a la entrada, ¿no? En este caso, pues, si tenemos un área de entrada de 254 y una salida de 217, vamos a tener una reducción de área del 20.6%. Para una elongación del 26%, más o menos es un 20.6% de elongación, de reducción de área. Y como habíamos dicho, estos porcentajes son los equivalentes a la tabla AWG. Hay tablas donde nos indica esto, digamos que cuando tenemos elongaciones del 26%, tenemos una vez la tabla AWG. Eso se usó mucho o fue común en los diseños de máquinas antiguas. Igual lo he visto en las máquinas hechizas que me comentaba Giovanni. Las nuestras no, las nuestras están en 21, como habíamos hablado, entre 17 y 22%, no corresponden a la tabla WG. Pero ya un segundito. Como tenemos, digamos, tenemos estas máquinas con, digamos, por ejemplo, esa híbrida sin deslizamiento, eso no es relevante porque podemos colocar cualquier hilera. También nuestras máquinas tienen los últimos eh, ejes, son desacoplables y el diámetro, el castan de salida es motorizado individualmente, por lo tanto podemos hacer ajustes y los cambios de herramental son muy fáciles, por eso no es necesario que correspondan a la tabla AWG. Es más, nos permite inclusive mayor uso de las hileras que se tienen en planta. Otros conceptos que tenemos acá es una fórmula básica para calcular la secuencia de trefilado. Entonces siempre se parte desde el diámetro final, ¿sí? Y vamos calculando el diámetro anterior. Así vamos uno en uno hasta llegar al cubrir las diferentes pases que tenga la máquina, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, que lo he hecho para una máquina convencional de 26% de elongación, pues se toma ese 26, lo dividimos entre 100, le sumamos 1, eso nos va a dar 1,26. Entonces la raíz cuadrada de eso por el diámetro
final nos va a dar el diámetro anterior, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a trifilar un alambre de cobre sólido 205, que es un calibre 12, pues el diámetro anterior será un 230, ¿sí? Que es equivalente a un calibre 11. Y así va a ir subiendo, ¿no? En este caso. Sí, señor, le escucho. Un segundo. Ajá. ¿Me escuchan? Sí, señor, le escucho. Sí, Wilson, le escucho. Por favor, continúe. Aló, aló. Sí, sí, le Sí, escucho perfectamente. Sí, señor. me desconecté un momento. Tranquilo. Disculpa, con el internet. Ok, seguimos. Entonces, ya por último, digamos algunas funciones o ecuaciones que debemos que tener pendientes es o fórmula, el porcentaje de elongación, pero con respecto al diámetro. O sea, usamos los diámetros para calcular ese porcentaje de elongación. Entonces, simplemente tenemos el diámetro de salida de la hilera con el diámetro de entrada. Entonces, aquí ves, dividimos el diámetro de entrada entre el diámetro de salida, lo elevamos al cuadrado, le restamos 1 multiplicado por 100, nos da el porcentaje de elongación. Eso lo podemos, en el caso de que no lo conozcamos o que no sepamos una hilera, qué porcentaje de elongación tiene y si corresponde a la máquina que estamos usando. También podemos calcular el porcentaje de reducción de área en función del diámetro. Tenemos esa formulita aquí abajo, se la señalo con el puntero. Y tenemos otra formulita que es bien importante, que es lo que nos permite calcular el peso del alambre, muy usada en el proceso. Y el peso es el pi pi por el diámetro cuadrado entre 4, que esto no es más que el área del alambre, ¿sí? En el caso de perfiles, pues será el área del perfil. Entonces, si tenemos un alambre, pues pi por diámetro cuadrado entre 4 por la densidad del metal. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un alambre de cobre 12, sólido 12, 205. En este caso, la densidad del cobre es 889 y nos da un peso de 29.34 kilogramos por kilómetro. Les recomiendo que cuando usen esto, usen la densidad que les pida la norma que están evaluando. Para el cobre, pues 889, lo vemos en la STMB8. Para el aluminio, pues hay que verificar en la norma qué densidad nos está permitiendo, nos pide la norma en específico para el acero o para cualquier metal que estemos calculando. Y queramos saber cuánto pesa por kilómetro o por metro ese alambre y finalmente, bueno, si sabemos la cantidad de metros, pues sabemos cuántos kilos hay en una bobina o si tenemos los kilos, qué diámetro y ahí tenemos o qué peso tenemos. Eso nos puede ayudar bastante. Entonces, vamos a lo que hablamos, lo que nos había preguntado Giovanni anteriormente, ¿no? En qué consistía el recocido. Entonces, bueno, en los tratamientos térmicos, en los procesos de trefilado, pues tenemos el recocido continuo, el recocido en horno o el envejecido, que también son en hornos aparte. El recocido, pues, es para ablandar, el envejecido es para lograr una reestructuración del grano que nos permita una elongación y dureza establecidos. Generalmente los alambres los queremos un poco más duros, los queremos blandos, pero también que sean maleables, que tengan determinada dureza y una determinada maleabilidad. Por ejemplo, los alambres de aleación 6201 que son usados para cables ACAR. Entonces, el recocido continuo, pues estos hornos de cortocircuito que tienen ya todas las máquinas modernas de trefilado y hay unos hornos de campana, se usaban anteriormente y se usan en algunos otros procesos,
para recocer cobre. Son unas campanas donde se podían llevar el cobre a su temperatura de ablandamiento y se hacía en un ambiente inerte con bombas de vacío o nitrógeno. Los más antiguos eran con bombas de vacío y se calentaba el cobre a 500, 600 grados y duraba muchas horas. ¿No? Si mal no recuerdo, podía ser hasta 6, 8 horas. Duraba ahí, por eso era un proceso muy lento. Y con estos sistemas de cortocircuito continuo, es en línea que se va haciendo el recocido y podemos hacer el recocido como lo queramos. Como digo, semiblando o blando o muy blando. El porcentaje de, de estiramiento, de elongación que queramos ajustar en la máquina. Este recocido de cortocircuito pues es un tratamiento térmico que es por corriente, se hace pasar corriente a través del alambre y por el efecto Joule eso genera una energía que se transforma en calor que calienta el alambre. Recordemos que el cobre al llegar a los 60 grados, por encima de 60 grados, ya se empieza a oxidar. Entonces todos los procesos de tratamiento térmico del cobre, si queremos un cobre brillante, debe ser hecho en un ambiente inerte. Por eso todas nuestras máquinas llevan sistemas para inyectarle nitrógeno o vapor, o sí, nitrógeno, generalmente nitrógeno las nuestras, pero hay máquinas que también se le puede inyectar vapor o gas inerte a través de unos generadores de gas inerte que trabajan con gas. Y eso permite lograr un ambiente libre de oxígeno en el proceso de calentamiento, tanto en estos hornos de cortocircuito como en los hornos de campana, hornos continuos también que son usados de hornos de inducción para calentar, para ablandar las tuberías de cobre, por ejemplo. Todos deben ser en ambiente inerte, bien sea nitrógeno, vapor o gas inerte, producto de un generador de gas inerte. Pues tenemos que tener en cuenta la ley de Joule, pues es la potencia por el tiempo, entonces que va a tener que ver pues la tensión a la que se somete el alambre y el amperaje o la intensidad que finalmente pasa por él, que va a depender del diámetro. Y a menor diámetro, pues va a consumir, digamos, va a haber mayor fricción porque va a haber mayor resistencia a pasar esos electrones. Y pues a mayor diámetro ellos van a pasar más libre, necesito más potencia para poder calentarlo, ¿no? Y bueno, ahí podemos hacer un símil en este proceso, es que si yo tengo un túnel de determinado tamaño para poder que el paso de las personas genere calor, pues tengo que pasar más personas en un túnel grande que en un túnel pequeño. Y para que se caliente más rápido, pues tengo que hacerla pasar más rápido a esas personas, ¿sí? Y a medida que entonces el alambre va más rápido, tengo que incrementar el voltaje para poder que en menos tiempo el alambre estando en el cortocircuito se pueda calentar. Por eso hay una fórmula usada en todos los sistemas de recocción continua, que es el voltaje que necesito para un determinado, cualquier alambre, a una velocidad determinada. Es decir, que si yo quiero ir, por ejemplo, en el gráfico es para una constante K de 17, que es una de nuestras máquinas, esa constante K se la da cada fabricante y va a depender del tamaño del horno de recocido. Y la fórmula es muy sencilla, esa constante, que por ejemplo en nuestras máquinas puede ser 7, por la raíz cuadrada de la velocidad en metros por segundo, me va a dar el voltaje. Entonces, si vemos aquí en esta tabla, bueno, si yo quiero ir a 20 metros por segundo, debo estar más o menos en esa máquina, debo poner 30 voltios para recocer cualquier alambre. Y lo que va a cambiar cuando cambia el diámetro del alambre va a ser el amperaje que va a consumir. Porque finalmente el voltaje por el amperaje es la potencia que necesito para recocer ese determinado alambre.
Y, si, y esto es para un recocido blando mayor a 30%. O sea, esas K se tabulan en eso. Si necesito que sea menos blando o semiblando, pues simplemente bajo el voltaje de este valor. Y ya para terminar, tenemos aquí una diapositiva donde vemos una máquina. Esta es una primaria, ¿no? Entonces podemos ver que los elementos en una máquina de trefilado son mucho más que solo la máquina, ¿no? Por ejemplo, si vamos a trefilar alambrón, pues tenemos que tener un sistema de devanado o del alambrón. Si es cesta, pues también un sistema que nos permita devanar de cestas o de bobinas. La máquina como tal, que sería la trefiladora con su horno recocido. Un sistema de compensación que me mantiene la tensión del alambre que está entre el recocido y el sistema de embobinado, que puede ser en cestas o en bobinas. Y tenemos las dos alternativas para unas máquinas primarias, dependiendo de cuáles van a ser aguas abajo las máquinas que van a alimentar. Debemos tener sistemas para el almacenamiento del lubricante, bombeo, almacenamiento y filtrado, muy importante, del lubricante de trefilado, porque el proceso de trefilación siempre se generan polvillos de material finos que deben ser filtrados. Bueno, una serie de controles de esas emulsiones, pH, porcentaje de grasa y otras cosas, ¿no? Que eso se lo va a indicar el fabricante de las emulsiones. También un sistema de bombeo y filtrado y enfriamiento de la emulsión para el sistema recocido. Y bueno, son una serie de componentes adicionales que debemos tener en la máquina para terminar logrando nuestro producto final. Bueno, hasta aquí Ingeniero hemos Wilson. llegado. Sí, señor, muchas Dígame. gracias. Ingeniero Wilson, nos preguntan finalmente, ¿qué recomendaciones tener para esa emulsión? ¿Cuál es el tiempo de vida normal de una emulsión? ¿6 meses, un año, 2 años? Ok, bueno, de lo que yo tengo experiencia, nosotros pudimos tener vida de emulsiones muy bien cuidadas de 2 años. Claro, que debe tener, primero que debe haber sido hecha con un mismo proveedor de buena calidad, control de pH, control de porcentaje de grasa, controles de bacterias, controles de conductividad, controles de un mix point, que es el punto como eh, el punto de fluido, pues de cómo fluye la emulsión, y todo esos valores, ¿no? Podemos controlar pH con algunos aditivos que nos recomienda el fabricante. Podemos controlar las bacterias también con aditivos. Y, y si somos juiciosos en el cuidado de esa emulsión de cobre, pues puede durar 2 años. 2 años. Igual, la disposición final, también tenemos que tener mucho cuidado con eso. Debemos cumplir con las reglamentaciones digamos, ambientales de cada país para la disposición final de esa emulsión. Por eso es que no solamente en el tema del coste de reposición hay que mantenerla, sino precisamente por la disposición final. Mientras mayor tiempo yo pueda tener una emulsión, pues menor van a ser las veces que voy a tener que desecharla. Entonces, por eso es importante. Los sistemas de filtrado son muy importantes para poder retirar esos finos y esos lodos de cobre que se van generando. Eh, Cuando esos lodos son exagerados, tenemos un problema, tenemos que atacarlo.
y bueno, ya eso son recomendaciones que las pudiéramos ver en una exposición más adelante, ¿no? Si lo desea. Sí, señor, muchísimas gracias por su ilustración. Una pregunta final que surge es el uso del antiespumante. Al principio o en algún momento la emulsión tiende a regarse del tanque donde está. ¿Hay alguna recomendación sobre eso? Sí, eso tiene que ver con la dureza del agua. Generalmente, si no usamos agua bien blanda, pues van a haber este tipo de comportamiento. Inicialmente es cuando hacemos la emulsión nueva y por eso cada fabricante nos da también unos aditivos antiespumantes que debemos adicionar. Y durante el proceso, cuando baja el porcentaje y reponemos grasa nueva, también debemos aplicar estos antiespumantes. Pero sí, y sobre todo cuidar que digamos, la emulsión no termine teniendo obstrucciones, muchas curvas, las tuberías, de modo que generen turbulencia. O sea, todo el sistema debe estar diseñado de manera que no genere turbulencia para que evitar que genere espuma. Sí, y cada fabricante da unas recomendaciones y da unos aditivos, ¿no? Para que también dependen del pH, ¿no? Del pH que tenga. Perfecto, Esas emulsiones por lo menos deben ser alcalinas, ¿no? Deben ser pH por encima de 8. perfecto. Ingeniero Wilson, muchísimas gracias por su colaboración. Excelente presentación. Quedamos atentos aquí a su imagen donde están los datos de correo, página web, celular y datos de acceso. Si quieren utilizarlo a través del QR para quienes usen la nueva tecnología, está toda la información. Muchísimas gracias por su presentación magistral y dos notas de cierre. Pues el próximo 4 de febrero a las 5 de la tarde nos vemos en la presentación de pletinas de cobre, características y aplicación en el sector eléctrico con el ingeniero Guillermo Loaiza de Galcoch. Y no se olviden, ingeniero Wilson, queremos estar compartiendo nuestros stands el próximo 24 y 25 de febrero en la feria Expo GPA. Los esperamos a todos, que puedan ver, que puedan consultar, que puedan cotizar, que puedan ver todos los alcances, los equipos nuevos y la información de actualidad con la Feria Virtual Expo GPA. Los esperamos, muchas gracias, buenas tardes, hasta luego, ingeniero Wilson. Hasta luego, muchas gracias, Giovanni. Los esperamos entonces en la expo. Gracias, que estén muy bien, hasta Ok. luego.